Hola, hola, muy pero muy buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebane y te doy la bienvenida a este primer día de camino por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro presenta el nacimiento de la Iglesia y es único en todo el Nuevo Testamento porque es la continuación de uno de los 4 evangelios, el de Lucas. Y en realidad ambos libros son como 2 tomos de una sola obra. Y esto se ve claramente en la dedicatoria de los 2 libros que Lucas hace a Teófilo. Y en la referencia al primer libro que también hace Lucas en el capítulo 1 y en el versículo 1 de los Hechos. Ya en su evangelio, Lucas nos mostraba que le interesaba contar la historia de Jesús y de sus seguidores más allá de la resurrección del Señor. Los otros evangelistas terminan sus relatos con la resurrección de Jesús y con alguna de sus enseñanzas. Pero solamente Lucas nos narra su ascensión y nos da un indicio de lo que sucedió después cuando señala que volvieron a Jerusalén con mucho gozo. Por eso el libro de los Hechos une los evangelios con las epístolas, con las cartas. No es una historia completa de la primera comunidad cristiana, pero contiene muchos detalles importantísimos sobre el nacimiento de la Iglesia y sobre su desarrollo. Abarca unos 30 años desde la ascensión del Señor a los cielos hasta la llegada de Pablo a Roma. Y desde mediados del siglo II, este libro ha sido conocido como los Hechos de los Apóstoles. Y es probable que este título surgiera porque en el primer capítulo, en el versículo 13 más precisamente, se dan los nombres de los apóstoles. Y en esa lista vas a leer algunos nombres que te van a resultar muy familiares, porque ya los conoces de los evangelios. Pero tengo que advertirte que estos no son los mismos hombres. Yo sé, parece que fueran. Tienen los mismos nombres, hasta los mismos rostros, hasta parecen iguales, pero no lo son. A simple vista no se ven diferentes. Pedro sigue siendo testarudo, Juan sigue siendo el más jovencito, el más reflexivo, Felipe sigue siendo calculador. Parecen iguales, pero no lo son. No son los mismos hombres que conociste en los evangelios, no. A medida que vayamos recorriendo este libro, vas a ver sin duda que estos hombres han cambiado. Muchas veces vos mismo te vas a preguntar, ¿pero seguro son estos los mismos muchachos? ¿Son estos los que dudaron en Galilea? ¿Son estos los que discutían en Cafarnaún? ¿Son estos los que salieron huyendo en Getsemaní? ¿Seguro son los mismos hombres? Y la respuesta es sí y no. Porque es cierto que son ellos, pero ahora son diferentes. Son distintos, han estado a los pies del resucitado. Se han encontrado cara a cara con el Señor y por eso son diferentes. Ahora dentro de ellos hay un fuego abrasador. El Espíritu Santo vive dentro de ellos y ya no son los mismos. Y como son distintos, el mundo también empieza a ser distinto. Y lo que Dios hizo por ellos anhela hacerlo con nosotros y por nosotros. Por eso a medida que recorramos este libro vamos a ver que no se vuelve a nombrar a la mayoría de ellos y algunos son apenas mencionados. El único que sobresale en la primera parte del libro es Pedro y en la segunda parte es Pablo. Después es el derramamiento del Espíritu el que pone en movimiento la acción del libro. Se menciona al Espíritu o se hace referencia a él un total de 51 veces. Por este motivo muchos han sugerido que estaría más acertado un título como Los Hechos del Espíritu Santo. El Señor les dijo en el capítulo 1, en el versículo 8, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y así vemos que los primeros 7 capítulos tienen como centro de atención a Jerusalén, hasta la muerte de Esteban. Los 5 siguientes a Judea y Samaria. Y el resto del libro, a partir del capítulo 13, comienza con el primer viaje misionero de Pablo y habla sobre la extensión del Evangelio hasta los más remotos lugares de la civilización romana, llegando en el capítulo 28
a la capital del imperio, a Roma. También vamos a ver cómo se extiende la predicación del Evangelio pese a las persecuciones de que fueron objeto los primeros cristianos. En tan solo unos 35 años de la ascensión, ese grupo de 12 discípulos, que luego fueron 120 en el día de Pentecostés, pasaron a ser una fuerza incontenible, primero entre los judíos, después en Asia, después penetrando en la cultura griega y hasta llegar a la capital del Imperio Romano. Y esta fuerza pujante que exhibió la iglesia primitiva, tal como se la relata en este libro, creo que puede ser un buen ejemplo para nosotros, su iglesia de hoy. Ellos siguieron ciertas pautas que sería bueno que tengamos en cuenta para provocar un despertar espiritual en este mundo que cada vez está más alejado de Dios. El libro de los Hechos comienza con un breve detalle de los últimos momentos que Jesús pasó por este mundo junto a sus discípulos. Les pide que se queden en Jerusalén hasta el cumplimiento de una de sus promesas, que se cumpliría en breve tiempo. Dice los versículos 4 y 5 del capítulo 1, mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardaran la promesa del Padre que oíste de mí, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. La promesa del Espíritu la había realizado Jesús con anterioridad, pero durante el juicio, durante su crucifixión, su muerte y su posterior resurrección, los apóstoles prácticamente se olvidaron de sus enseñanzas y también de sus promesas. Ellos esperaban que Jesús cumpliría su ministerio sentándose en el trono de David y liberando al pueblo judío de la esclavitud de Roma. Pero luego, los discípulos de Jesús comprendieron el motivo de su venida a este mundo, no como rey, sino como siervo, que terminaría su ministerio entregando su vida para la salvación de todos los hombres. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos continuaron allí en ese aposento alto, esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo prometido por el mismo Señor, quien les guiaría a la tarea de predicar ese evangelio de salvación a todos los hombres. En el capítulo 1, en el versículo 14, se nos dice que todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en la compañía de algunas mujeres, de María. Es decir, que antes de iniciar la gran obra de predicación del evangelio a todo el mundo, comenzaron orando con María, con un mismo sentir, sujetos a la voluntad del Señor. En los versículos del 15 al 26 del primer capítulo se describe un evento bastante particular. Aparentemente Pedro sintió la necesidad de reemplazar a Judas para mantener el número de apóstoles en 12. Y los criterios para elegir a ese 12º apóstol eran haber sido parte del ministerio terrenal de Jesús desde el principio y haber sido testigo de la resurrección. Y había 2 hombres que cumplían con ambos requisitos: José, llamado Barsabás, y Matías. Y después de orar, los apóstoles echaron suertes y seleccionaron a Matías. Y así vamos al capítulo 2, donde comienza la historia de los Hechos de los Apóstoles con la descripción de los eventos del día de Pentecostés. Pentecostés era una de las fiestas judías más importantes, en la que los peregrinos hebreos de todo el mundo se reunían en Jerusalén. Se celebra 50 días después de la Pascua y recibe su nombre de la palabra en griego que significa 50. Los seguidores de Jesús, que habían recibido entonces instrucciones de esperar en Jerusalén, eran aproximadamente 120 y estaban juntos en el mismo lugar, se nos dice en el primer versículo del capítulo 2. Y allí ocurrieron 3 cosas espectaculares. Primero, el sonido de un viento impetuoso que vino del cielo, luego unas lenguas como de fuego que aparecieron sobre la cabeza de cada uno de ellos, y después, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en distintas lenguas, que no eran lenguas desconocidas, sino idiomas de los peregrinos que estaban en Jerusalén ese día. Es decir, que Dios quería asegurarse de que todos allí escucharan el Evangelio en su propio idioma. Y es importante que entendamos que 2 cosas pasaron aquí. En primer lugar, nació la iglesia y también el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y esto tuvo una importancia histórica.
y por lo tanto estuvo marcada de señales y milagros espectaculares. Pero además, lo segundo que ocurrió fue que a nivel personal, cada uno de los cristianos que estaban en Jerusalén ese día recibieron el Espíritu Santo. Es decir, los seguidores de Jesús se habían reunido para orar y el Espíritu Santo hizo sentir su presencia. En las primeras horas de la mañana del día de la fiesta de Pentecostés se escuchó un sonido nuevo en los patios del templo. Galileos estaban hablando en distintos idiomas, alabando a Dios en lenguas diferentes a las suyas, y se reunió una muchedumbre. Luego uno de ellos se puso de pie y habló. Pedro, el pescador transformado, que había traicionado a su Señor, predicó explicando, de acuerdo con las Escrituras, quién era realmente Jesús y por qué había muerto. Los resultados fueron extraordinarios, porque un Pedro transformado le predicó a un grupo de gente que fue transformada. No había timidez en las palabras de Pedro, y alrededor de 3.000 personas creyeron en su mensaje. Y esas personas se convirtieron en seguidores de aquel que había conquistado a la muerte. No se cansaban de escuchar ni de hablar del Señor. Jesús era su modelo, su mensaje, y la gente preguntaba, ¿qué debemos hacer? A lo que Pedro respondió, arrepiéntanse y bautícense. Y 3.000 de ellos lo hicieron. La sección final del segundo capítulo nos da una descripción sorprendente de la vida diaria de la iglesia primitiva que siguió al día de Pentecostés. El grupo se volvió una familia. Comían juntos, compartían los bienes materiales, oraban y adoraban juntos. Y esta comunidad aparentemente causó un impacto grande en la ciudad, ya que el grupo, dice la palabra, que disfrutaba de la simpatía del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo a los que habían sido salvados. Eran comunidad. Compartían desinteresadamente, vivían en unidad. Y estas son cosas que esperamos vivir también en nuestras familias, en nuestras comunidades. Desgraciadamente, estas cualidades a menudo están ausentes. Los primeros seguidores de Jesús mostraron un sentido asombroso de comunidad mientras se formaba la iglesia primitiva. ¿Y qué fue lo que abrió la puerta del corazón de los apóstoles? Que ellos se encontraron con el Señor, tuvieron un encuentro con el Señor resucitado. En los siguientes años les iban a pasar muchas cosas. Iban a pasar muchas noches lejos de casa, iban a sentir hambre, la lluvia les iba a empapar la piel, las piedras iban a golpear su cuerpo, iban a sufrir naufragios, azotes, martirios. Pero hubo algo que hizo que nunca miraran atrás. Y es que el Señor, al que ellos traicionaron, regresó para encontrarse con ellos, no para acusarlos, sino para enviarlos. No para criticarlos por olvidarse de Él, sino para encargarles que se acordaran de Él y que siempre recuerden que habían sido perdonados. Y hoy nos encarga lo mismo a vos y a mí. El mismo Señor al que nosotros también traicionamos, viene a encontrarse con nosotros, no para acusarnos, sino para enviarnos, para encargarnos que nos acordemos de Él y que recordemos que somos perdonados. La tarea de hoy será leer los 2 primeros capítulos del libro de los Hechos y escribir el versículo clave, que es Hechos, capítulo 1, versículo 8. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero también te sugiero que escribas en tu cuaderno todos los versículos que te llamen la atención de estos 2 capítulos. Y te invito que para terminar este primer día lo hagamos con una oración, dándole gracias al Señor porque hoy nos elige a nosotros para proclamar su mensaje de salvación. Por eso te damos muchas gracias, Padre, por el llamado que nos has hecho, y solo queremos pedirte que nos llenes de tu Espíritu para transformarnos y que nos des la valentía necesaria para proclamar tu palabra y para aprender lo que significa ser tus testigos.
Todo nuestro ser, Señor, hoy se llena con tu esperanza, porque ha puesto en nosotros tu mirada y tu confianza. Y por ti queremos ser más sencillos, más humanos, más incómodos y más cercanos, solidarios y agradecidos, más profundos, tus testigos. Tuyas nuestras manos son, con ellas puedes seguir sanando y abrazar a quienes sufren con tu misericordia, con tu amor claro. Instrumentos en tus manos, curando heridas, reconciliando, signos de amor en el mundo, sacramentos del resucitado. Pues por ti queremos ser Más sencillos, más humanos, más incómodos y más cercanos, solidarios y agradecidos, más profundos, tus testigos. Transparencia, sal y luz queremos ser para nuestros hermanos. Porque el cambio que soñamos también está en nuestras manos. Maravilloso es que nos llames para grandes obras, nos has elegido. Nos inunda hoy tu espíritu, porque somos tus testigos. y así queremos ser Más sencillos,